Buenos días. Nos encontramos hoy con el excelentísimo señor don Alejandro Polanco, embajador de España en Bulgaria. Buenos días. Buenos días. Antes de nada, para todos los que nos ven en este canal, ¿qué es una embajada y a qué se dedica en su día a día? Fundamentalmente es una representación de España en un país extranjero. Y la embajada se compone de dos elementos fundamentales. Por una parte, las oficinas de la embajada, que es donde trabajamos diariamente lo que es el trabajo, digamos, más habitual y más regular. Y una parte también muy importante que es la residencia, que es donde estamos, y que es donde se hace un trabajo más de representación de lo que es España y de las actividades que se hacen normalmente. Y en ese trabajo pues tienen las dos facetas. Por una parte, un trabajo de oficina y por otra parte, un trabajo que quizá es el más importante de contactos con representantes de la sociedad, de la administración y del gobierno del país donde estamos acreditados. Entonces, ¿qué diría usted que puede hacer una embajada por los españoles y qué es lo que no puede hacer? Una embajada por los españoles hace en el extranjero fundamentalmente lo mismo que hace la administración española en territorio nacional. Y lo que intenta es ofrecer a los españoles que viven en el extranjero, ya sean inmigrantes, residentes permanentes o incluso también residentes eventuales y turistas, pues ofrecerle una serie de servicios que la administración española ofrece normalmente a los administrados. Lo más importante, dos secciones. Por una parte, el consulado está dirigido a garantizar que los españoles que viven en el extranjero tienen un acceso a unos determinados servicios que son importantes, servicios notariales, registro civil, protección, información, inscripción de actos importantes como el nacimiento, la muerte, el matrimonio, una serie de eventualidades que forman parte de nuestra vida y que necesitas el apoyo administrativo para tener esas garantías. Luego, por otra parte, muy orientado también a las empresas, pues se hace una información sobre las circunstancias pues que tiene cada uno de los países, sectores económicos, cuáles pueden ser los intereses. Y luego hay un último elemento que es muy importante y que va dirigido no solo a los residentes, pero también a los transeúntes, los que están de turismo o que pasan, que es un elemento de protección. Cuando un español tiene algún tipo de problemas con las autoridades locales, puede recurrir siempre a la embajada. Y la embajada ofrece, por una parte, atención, información, pero en algunos casos también protección. ¿Y dónde y cómo se puede poner en contacto con la embajada? La embajada es fundamentalmente un edificio, como cualquier otro edificio de la administración, con unas oficinas y con unos sectores. La comunicación es la habitual. Nosotros estamos dados de alta en una serie de teléfonos, tenemos una dirección que es pública, recibimos también comunicaciones por vía internet y por redes sociales y los medios de comunicación son muy diversos, los mismos que cualquier ciudadano tiene en España. Bien, dejando a un lado el tema institucional, nos vamos a centrar ahora en las relaciones entre Bulgaria y España, las relaciones bilaterales. ¿Cómo se encuentran actualmente las relaciones entre estos dos países? Pues las relaciones bilaterales entre España y Bulgaria ahora mismo son excelentes. Son excelentes en el plano político. Hemos tenido el año pasado una visita del presidente de la República Búlgara a España, que hacía ya más de 20 años que no se producía una visita de ese tipo. Tenemos muy buenos contactos con los distintos ministerios. Este mismo año hemos tenido una visita del ministro de Economía también a España. Ha venido el ministro del Interior a Bulgaria. Hay una serie de intereses comunes que justifican esos buenos contactos políticos. En el plano económico, además, después de un periodo difícil de la pandemia, pues se ha producido un gran relanzamiento de las relaciones comerciales. En estos momentos tenemos un volumen de relaciones comerciales y de un importe total
del intercambio comercial, que probablemente sea el más alto de nuestra historia, con un incremento de un 40% en el caso de las exportaciones españolas y de un 38% en las exportaciones búlgaras. Es decir, que en ese sector está muy bien. En la parte de inversión quizá podríamos incrementar las inversiones en los dos países. Tenemos un acumulado de inversión española en Bulgaria de casi 1.000 millones de euros, con una aportación, digamos, al tejido productivo búlgaro notable. Y esto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Desarrollarlo todavía más. Y para ese desarrollo mayor, pues tenemos toda una serie de actividades que desarrolla la oficina comercial dentro de la embajada, de contactos con inversores, tanto búlgaros en España como españoles en Bulgaria. Y luego yo no quería dejar de mencionar un elemento que es muy significativo de Bulgaria y en su relación con España, es el tema de educación. Tenemos actualmente un volumen de estudiantes de español que superan los 25.000 en los colegios búlgaros y unas secciones bilingües que van más de 6.000 alumnos, en concreto 6.700. En los últimos datos que nos ha dado el Ministerio de Educación, Bulgaria es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y de Canadá, en volumen de alumnos en el sistema de educación bilingüe, con el español. Realmente es un dato muy significativo y da idea de la buena acogida que tiene lo español en Bulgaria y muy particularmente nuestro idioma. Usted ya sabrá, pero para los que no están tan enterados del asunto, Bulgaria es candidata a entrar a la zona euro de la Unión Europea. ¿Cómo cree usted, que le podría beneficiar al país la entrada en el euro? ¿Cómo le benefició a España? Bueno, la entrada en el euro es un elemento importante de integración económica dentro de un sistema más estable y más desarrollado que el que puede tener cualquier otro país de manera individual y solitaria. Bulgaria ya tiene una cierta integración con unos pasos importantes, porque como usted sabe, la divisa búlgara está ligada de alguna manera dentro de una cesta al euro y no está sometida a las fluctuaciones que podría estar sometida de no ser ese el caso. Pero eso yo creo que no le permite a Bulgaria tener todas las ventajas que la participación directa en el euro pues le podría permitir. Fundamentalmente es una estabilidad, una previsibilidad de la política monetaria, pero también una serie de garantías con respecto a evoluciones que pudieran ser negativas por circunstancias coyunturales o estructurales que se pudieran dar en la economía internacional. Yo creo que es una gran ventaja. En el caso español, pues ha supuesto una parte importante del crecimiento español se desarrolla a partir no solo de la entrada en la Unión Europea, que también, pero también posteriormente a través de la entrada en el euro. Un fenómeno similar podría producirse en Bulgaria y además generaría mayor confianza en el inversor extranjero de una manera muy clara. Y aunque bueno, pues hay todavía un sentimiento encontrado en algunos sectores que temen un incremento de la inflación o un incremento de los precios que podría producirse. Bueno, ese es un elemento que hay que considerar, pero yo creo que en estos momentos en Bulgaria hay una opinión determinada en favor del ingreso en el euro. Otra cosa es que el proceso de adhesión, que requiere unas modificaciones legislativas en el entorno económico búlgaro, necesite unos plazos. Actualmente se está barajando la fecha de enero de 2025 y yo creo que podrían llegar a cumplir los requisitos necesarios y creo que sería muy beneficioso para el país. Usted ha hablado de la buena relación actual entre Bulgaria y España. ¿Cómo cree que podrá evolucionar las relaciones bilaterales entre ambos países? Yo creo que hay una evolución muy clara. Cuando yo les mencionaba el crecimiento de los intercambios económicos y la diversificación de la oferta
económica española es muy representativa de que cada vez más nuestra panoplia de posibilidades de relaciones es mayor. Y en esas posibilidades de relaciones están, por supuesto, los temas culturales y los temas económicos, pero también está el elemento de la sociedad e intereses comunes dentro de la Unión Europea. Nosotros vamos a tener la presidencia de la Unión Europea en este segundo semestre y ya vemos que hay muchos elementos en los que las posiciones búlgaras y las posiciones españolas pueden encontrar puntos comunes o intereses comunes. Y eso con seguridad va a ayudar a definir nuevas áreas de cooperación para el futuro. Usted personalmente tiene una larga trayectoria como diplomático. Ha estado en Eslovenia, Austria, Marruecos, Mali, Mauritania, Argelia. ¿Qué diferencia tiene entre sus anteriores destinos y Bulgaria? ¿Qué diferencias ve? Bueno, yo tengo una carrera, como usted dice, ya un poco dilatada, pero tengo dos orientaciones muy claras. Una primera parte de mi carrera con un sector económico importante y muy relacionada con países centroeuropeos, tanto Austria, Eslovenia, como también Bosnia-Herzegovina y Croacia, donde tuve la oportunidad de estar trabajando en los años 90, y luego una faceta geográfica mucho más africana y magrebí. Bueno, este destino en Bulgaria de alguna manera supone una continuación de esa primera fase de mi carrera en la que los contactos con Centroeuropa eran más importantes o más desarrollados. Yo durante varios años fui director de cooperación con los países del este de Europa y bueno, pues tengo un excelente recuerdo. Y Bulgaria se enmarca en ese contexto, si bien la Europa del Este que yo conocí en los años 90 es una Europa del Este completamente distinta a la Bulgaria actual. Bulgaria actual pues ya es un país dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, con una situación y un contexto económico y político completamente distinto. Ha hablado del cambio de Europa del Este y de que la vuelta a Bulgaria supone una vuelta a Europa. ¿Hubo mucha diferencia entre el norte de África y el resto de Europa? ¿Le supuso un cambio muy grande? Costumbres de vida, sí hay un cambio, y hay un cambio en la vida personal. África tiene unas condicionantes muy potentes y muy llamativos. Europa ofrece una serie de comodidades y de flexibilidades que son probablemente mayores. Pero el trabajo fundamental de los diplomáticos, tanto en un sitio como en otro, suele reproducir pautas parecidas y en contextos culturales muy distintos y muy apasionantes, pero el trabajo viene a ser el mismo. Por una parte, mejorar las relaciones bilaterales, por otra parte, el peso muy importante de la economía en los destinos que yo he tenido, tanto europeos como africanos, pero también el intentar conocer mejor el país y transmitir ese conocimiento a los españoles y a la administración española para que se puedan aprovechar para mejorar las relaciones bilaterales. Ya por último, si me permite, le voy a pedir una opinión personal. ¿Cree usted que los búlgaros son más balcánicos o más mediterráneos? ¿Usted ve similitudes entre España y Bulgaria a nivel ciudadano o personal? Desde luego, los búlgaros, en contra de lo que la gente normalmente se imagina, tienen un componente mediterráneo muy acusado. Si ves la geografía, ves que, por ejemplo, en Bulgaria está al sur de Rumanía. Cuando todos pensamos que Rumanía, a lo mejor en una primera impresión tenemos la idea de que es un país más latino, más cercano al Mediterráneo. Bulgaria está más al sur. De Sofía, la distancia al Mediterráneo es mucho menor que la distancia hasta el Mar Negro. Y eso en el carácter de las personas, en la forma de vida, se refleja de una manera o de otra. El componente eslavo es muy potente también y ahí está.
A Bulgaria le pasa como nos pasa a los españoles, que somos una mezcla de diversas tendencias. Es un país donde han pasado muchas civilizaciones, muchas culturas, y hay elementos tanto mediterráneo como eslavo o como oriental también. Hay algunos elementos potentes. Y eso hace que las relaciones con los españoles no es que sean parecidos españoles y búlgaros, pero las relaciones son muy buenas y hay muchos puntos de contacto. Es curioso que el número de matrimonios mixtos entre búlgaros y españoles a todos los niveles es muy alto y funciona bien. Y funcionan representantes, bueno, pues muy notables, como el rey Simeón de Bulgaria tiene familia española, pero eso no es una excepción. Es bastante común que españoles y búlgaros se lleven bien y formen familias juntos. Excelente. Muchas gracias y gracias a todos por vernos. Muchas gracias.